Buenos días, queridos jóvenes. Grabo este video, como había prometido, para dar una explicación mucho más exhaustiva de cómo se va a evaluar este curso. El propósito de esta brevísima explicación es que ustedes tengan mucha certeza de qué es lo que deben hacer si es que quieren tener una buena nota al final de su curso. Obviamente, cualquier asunto que se vaya dando sobre la marcha, pues tenemos nuestros grupos de Telegram, tienen mi teléfono, el teléfono de mi asistente, y entre todos pues vamos a ir resolviendo cualquier contingencia que se vaya presentando. De cualquier forma, sí hay una plataforma muy general sobre la forma en la que vamos a establecer los puntajes para sus notas finales, ¿ok? Esta ponderación es indiferente de si eres estudiante de licenciatura o de posgrado. La idea es que la evaluación que se te haga, pues, tome en cuenta muchos de los elementos formativos que has tenido a lo largo del curso que has llevado conmigo. Entonces, voy a compartirles pantalla y aquí vamos a ver muy esquemáticamente cuáles serían los rubros de nuestra evaluación. Obviamente es fundamental la participación. Aquí sí quiero ser muy claro, es decir, un estudiante que de todas las sesiones del curso no asista, pues a lo mejor no tenga un buen puntaje. Yo sé que hay muchos contratiempos, yo sé que a veces venimos desde muy lejos, pero sí les pediría con mucho énfasis que todos hicieran el mayor esfuerzo por ser puntuales en sus clases y sobre todo también por ser muy disciplinados en la hora de entrada. Claro que cualquiera puede tener un contratiempo, pero estos contratiempos no pueden exceder los 10 minutos. Es decir, que después de 10 minutos eh, no se va a poder entrar a clase, salvo que se comuniquen conmigo, con mi asistente y nosotros estemos informados de pues que hubo un contratiempo, que se me ponchó la llanta del carro, que el camión se quedó atascado en una curva, salvo casos excepcionales. Por eso les pido que todo el mundo tome sus precauciones. Jalapa está hecho un caos, el tráfico en la ciudad es inimaginable, pero sí es importante que lleguen puntuales a sus clases, a sus sesiones. Algunas son muy temprano, otras son muy tarde, algunas incluso por ahí se topan en algún sábado, es decir, que tomen sus precauciones. Es importante que lleguen puntuales a clase. Participación. Aquí la idea de participar no es solamente hacer preguntas, tampoco es repetir lo que yo he dicho. Ahorita al principio del curso muchos de ustedes han tenido participaciones registradas por su grupo, por su jefe de grupo. Conforme vayamos avanzando en el curso, las participaciones no van a ser tan fáciles como han sido ahorita al principio de las sesiones, sino que ya yo le daré la indicación al jefe de grupo para que registre la participación, pero los criterios para que se tomen en cuenta las participaciones cada vez van a ser más exigentes. ¿Cuáles son entonces esos criterios para que de ahora en adelante se tomen en cuenta las participaciones? Uno, que se haga referencia a los temas que se han visto en clase. Dos, que en la medida de nuestras posibilidades y de nuestro conocimiento, cada una de las cosas que digamos haga referencia a capítulos de libros, a artículos en revistas arbitradas, a conocimientos de autores reconocidos. Es decir, vamos a intentar no solo dar opiniones, sino argumentos. Pasa que muchas veces algún chico o alguna chica pues simplemente pregunta cosas que desde mi punto de vista son simple sentido común, o lo único que hace es recuperar fragmentos de diálogo de todos sus compañeros y
medio elabora una idea relativamente original, pero en sentido estricto la esencia de esa idea está en lo que dijo el maestro y lo que dijeron los compañeros. Entonces, eso no se va a tomar como participación. Repito, hasta ahora muchas de estas participaciones se han tomado en cuenta, pero conforme vayamos avanzando en el curso, se va a hacer más exhaustivo con la participación. Entonces, enfatizo en la medida de lo posible anunciar cuando vamos a dar una opinión, pero dar argumentos más que opiniones, ¿vale? Son más importantes los argumentos que las opiniones. No estoy diciendo que las opiniones no tengan ningún valor. Claro que lo tienen, sí, pero por lo menos estas tienen que estar acompañados de argumentos. Así que si de aquí en adelante las participaciones son meras opiniones o meros relatos de experiencias que hemos tenido o meras apreciaciones individuales sobre cosas, no se van a registrar como participaciones. Claro que si de repente alguien me cita, no sé, a Skinner, a Freud, a Kant, a Schopenhauer, y a partir de una cita de algún libro, de algún artículo, enlace esta cita con alguna experiencia o vivencia personal, bueno, pues adelante, se tomará en cuenta la participación. Pero repito, en la medida en que demos más argumentos y menos opiniones, mejor. El examen. El examen tiene un valor de un 40%, como pueden ver en la pantalla. El examen a veces son 10 preguntas, a veces son 12 preguntas, pero una característica inequívoca del examen es que la mitad de las preguntas tienen que ver con los temas que se tocan en la clase, es decir, aunque tengamos textos bases, eh, muchos de esos textos a la hora de darlo en clase pues se desbordan y se terminan asociando con otros textos que no están dentro del programa o se terminan relacionando con otras ideas que en sentido estricto no son el contenido vertebral de la experiencia educativa o del curso. Entonces, si ustedes faltan a clases, obviamente es probable que la mitad del examen final pues no esté bien contestado. Ahora, la otra mitad del examen tiene que ver con todas las lecturas que vamos a hacer a lo largo del curso. Sí, en algunos cursos haremos muchas lecturas, en algunas no tantas. Las experiencias educativas o las asignaturas o los cursos que tienen un carácter más práctico, a lo mejor habrá más actividades de carácter de intervención o de planeación que de lecturas, pero de cualquier forma siempre va a haber referencia a textos académicos. Y la mitad del examen tiene que ver con los textos académicos que se revisaron dentro de las clases o dentro del curso. Ahora, en el momento en el que ustedes presenten el examen, y ustedes me van a decir, maestro, ¿y cuándo va a ser el examen? Bueno, el examen va a ser el último día que tengamos clase según lo marque nuestro calendario escolar. ¿Ok? Quiere decir que, pues, depende del calendario escolar que nos toque. El último día de clases de ese calendario escolar antes de salir de vacaciones, ese día es el examen. Y el examen abarca todas las horas de la sesión. Y en el examen, repito, se va a preguntar absolutamente de todo. Así que aquí no hay que dejar acumular lecturas, tampoco hay que faltar a clases. Y el examen siempre va a tener un carácter ensayístico, es decir, no les voy a preguntar fechas, ni tampoco autores así al dedillo, ni esquemas, ni mapas conceptuales, ¿no? Sino lo que yo querré que ustedes hagan es que que elaboren un razonamiento juicioso, novedoso, creativo, con evidencias históricas, filosóficas, psicológicas, pedagógicas, sociológicas, según sea el caso, y que pues den una respuesta clara. Ahora, cuando hablo de respuestas claras, estoy hablando de respuestas claras desde el punto de vista gramatical. Sí, es decir, acuérdense lo que les menciono siempre en clases. Lo que puede ser dicho debe ser bien dicho. Y de lo que no se puede hablar es mejor callar, diría Wittgenstein.
Entonces, aquellas preguntas de las que no tengamos idea, pues más vale dejarlas en blanco que estar inventando cosas. Y aquellas preguntas en las cuales tengamos plena certeza, eh, pues responderlas de la forma más impecable posible. Entonces, para que tengan una idea, algunos exámenes tendrán 9 preguntas, otros tendrán 10 preguntas, otros tendrán hasta 12 o 13 preguntas, según se haya llegado en cada curso. Pero lo que estas preguntas de tipo ensayístico van a tener como característica es que todas van a ser abiertas y se va a requerir que escriban mínimo por cada pregunta unas 300, 350 palabras, máximo unas 600. Eh, Esos detalles se les van a precisar el día que les toque el examen, les dé una hoja y ahí en las instrucciones pues ustedes verán si de repente, no sé, en una determinada asignatura, pues ponemos la norma de decir cada respuesta tiene que ser de 350 palabras mínimo y máximo 400, pero habrá otras en donde pues a lo mejor la extensión de las preguntas sea 450 mínimo, 500 máximo. Eh, bueno, eso depende, ¿vale? Eso depende de cada curso y depende de cada temática a evaluar. Una cosa que siempre les recomiendo es que antes de entregar su examen, lo lean, es decir, no quiero que cometan el error eh, de terminar de escribir y conforme escriben, ¡pum!, me entregan el examen, no, sino lo tienen que leer. Yo les recomendaría que escribieran con lápiz por si hay algún error ortográfico, algún problema de acentuación o de puntuación. Bueno, con una goma fácilmente podemos remediar esos errores. Y cuando ustedes ya le hayan dado un par de leídas, si les da tiempo, pues me entregan el examen. ¿Sí? Entonces, el examen, como ustedes pueden ver, tiene un 40%. Y este 40%, pues es quizás la parte más importante del, del curso. ¿Ok? Entonces, cualquier duda que ustedes tengan de todo esto que estoy diciendo, bueno, ya todos tenemos nuestro chat de Telegram y ahí pueden externar estas dudas y ahí se las voy a ir contestando yo o el jefe de grupo o el asistente. ¿Queda claro esto, chicos? Bueno, espero que sí. Ahora, viene la parte más, no vamos a decir complicada, pero que sí va a poner más en evidencia eh, su disciplina como estudiantes. Cada semana tenemos que hacer una bitácora. Esta bitácora, pues, si tenemos una clase por semana, relatará una clase por semana. Si tenemos 2 clases por semana, pues relatará 2 clases por semana. Pero la bitácora se hace por semana, no por clase, ¿vale? Salvo cuando semana y clase coincidan, pero prefiero que tengan en la cabecita el criterio de una bitácora por semana. Ahora, ¿qué van a hacer en esta bitácora? Pues simple y sencillamente escribir de una forma muy libre qué es lo que aprendieron en esa semana en términos de conocimientos, ¿no? Ustedes tendrán que revisar sus apuntes, tendrán que seleccionar cuáles han sido los conceptos más fundamentales de esa semana, qué autores se revisaron, qué ideas se problematizaron, a qué conclusiones se llegaron, en dónde están las dudas sobre todo lo que se ha hablado, todo esto que se está revisando de alguna forma en qué contribuye a mi formación profesional. Es decir, una primera parte de la bitácora va a tener estas características, ¿no? Como de hacer consciente, de introyectar, si me permiten la expresión, pues todo el conocimiento que nosotros producimos en esa semana.
Y la otra parte de la bitácora tiene que ver con, bueno, y ahora que yo ya he producido y he asimilado todo ese conocimiento, yo cómo ese conocimiento lo voy a aplicar o lo voy a asociar con cosas que yo estoy viviendo en mi vida cotidiana, ¿sí? Entonces, cada uno tendrá su propia vida cotidiana y tendrá sus quereres y sus padeceres. Y la intención de estas bitácoras es que ustedes se vean forzados a pensar todo esto que aprendí en la semana, de qué me sirve en mi vida cotidiana, ¿sí? Ahora, ¿dónde van a subir sus bitácoras? No me las van a entregar en hojas ni grapadas, sino que me las van a colocar en una carpeta OneDrive que va a estar justo en la descripción de este video. Entonces, se van hasta abajo de este video y ahí van a encontrar un enlace que va a decir carpeta para bitácoras, ¿vale? Y ahí ustedes buscarán su materia, su experiencia educativa, su clase, su curso, como le llamemos, y van a buscar su nombre y ahí van a meter su bitácora. Ahora, ¿cuándo van a subir esa bitácora? Pues van a subirla 24 horas después de que termine su última clase de la semana. ¿Queda claro esto? Es decir, que la idea es que si pasan 2 días o 3 días, pues ya esa bitácora no va a contar. Entonces, si mi clase es el viernes, si mi última clase de la semana es el viernes a las 6 de la tarde, si mi clase termina el viernes a las 6 de la tarde, pues yo tendré hasta el sábado a las 6 de la tarde para subir mi bitácora, ¿vale? Si mi clase termina el sábado a las 3 de la tarde, tendré hasta el domingo a las 3 de la tarde para subir la bitácora a mi carpeta de OneDrive, en el curso en el que me toca, en donde está mi nombre. Repito, cualquier duda, ahí está el chat de Telegram. Ahora, la mayor parte de los textos que vamos a revisar, en algunos son capítulos de libro, en otros son libros completos, en otros son poemas, por ahí hay unos poemas, es decir, todo el material bibliográfico que nosotros vayamos a utilizar en este curso, junto con los programas de estudio, también va a estar en un enlace abajo de este video. Entonces, en ese enlace van a estar programas de estudio, van a estar materiales de trabajo y van a estar nuestra liga para meter nuestras bitácoras. Ahora, sí quiero ser muy enfático en esto, muy enfático en esto. Es decir, tenemos que respetar muchísimo los enlaces de OneDrive, por favor. Es decir, no, por favor, me vayan a subir una bitácora en el OneDrive donde están los programas de estudio. Tampoco, por favor, me vayan a quitar un programa de estudio y lo vayan a poner en una bitácora. Tampoco vayan a copiar un libro y quitarlo de la carpeta y ponerla en otra, porque según me informan mis técnicos, todo eso nosotros sabemos quién lo hace. Por ahí tenemos a un asistente que es super hacker y vamos, sabe quién hizo eso, sabría quién hizo eso. Bueno, eso me han dicho, yo quiero confiar en que este asistente bueno para la computadora me puede decir quién haga eso. Pero sí, debo decir que en otros cursos eso ha pasado. Es decir, de repente algún sujeto despistado decide poner su bitácora en donde van los programas de estudio y de repente me reclama a mí o a mi asistente y me dice, maestro, yo sí subí la bitácora. No, le juro que sí la subí. Pues sí, pero no la subiste donde tenías que subirla en la carpeta que correspondía al OneDrive de bitácoras, a la carpeta en donde correspondía tu curso y a la carpeta en donde estaba tu nombre, no donde estaban los programas de estudio. Entonces, todo mundo va a tener ahí su programa de estudio.
revísenlo. En caso de que por alguna extravagante razón no estuviera su programa de estudio, me escriben al grupo de Telegram o a mi celular o al de mi asistente o al del jefe de grupo. Es decir, siempre ustedes van a estar acompañados por 3 personas en todo su proceso formativo. Obviamente yo como principal responsable, en un segundo momento mi asistente, y en un tercer momento el jefe de grupo de cada uno de sus grupos, valga la redundancia. Entonces habrá dudas que quizás las pueda despejar el jefe de grupo, otras que quizás las pueda despejar la asistente y otras que definitivamente solo yo pueda despejarlas. Pero lo que quiero que entendamos es que también somos una comunidad de aprendizaje y todos tenemos pues, que tendernos la mano y ayudarnos, ¿no? En la medida de lo posible, siempre y cuando respetemos nuestras reglas y seamos muy disciplinados con los pactos que establecemos. ¿Okay? Bueno, parece ser que ¿qué falta? ¿Qué falta? Bueno, de las bitácoras ya. Y aquí viene una cosa importante, que es el conversatorio. ¿Qué es el conversatorio? El conversatorio es una actividad que he estilado en los últimos años y la verdad es que me ha dado muy buen resultado porque me permite ver qué tanto los estudiantes están asimilando todos los aprendizajes que les están dando, pero sobre todo cómo los están expresando y cómo los están defendiendo y polemizando. Entonces, el conversatorio como recurso didáctico me ha fascinado. Ahora, ¿qué es un conversatorio? Un conversatorio, pues básicamente es un grupo de individuos que eligen un tema. Obviamente este tema tiene que ver con la asignatura o con el curso en el que están inscritos y investigan sobre ese tema y debaten, exponen ideas, se complementan, se critican, pero solo ustedes. Es decir, que aquí yo no tengo ningún papel. Yo no tengo ningún papel. Entonces, según sea la proporción del grupo, lo que vamos a hacer es 4 conversatorios, ¿vale? Cuando los grupos sean muy pequeños, vamos a hacer 2 conversatorios. Cuando el grupo es muy grande, 4 conversatorios. Cuando el grupo es súper pequeño, pues hacemos un conversatorio. Entonces, si el grupo es grande, 4. Si el grupo no es tan grande, 2. Si el grupo es súper pequeño, 1. Ya eso nosotros lo vamos a ver en la parte final del curso. Ahora, ¿cuándo son los conversatorios? Pues son inmediatamente antes de su examen final. Entonces vamos a pensar que hay un grupo pequeño y ese grupo pequeño tiene clases lunes y viernes, pues su conversatorio será el lunes y su examen será el viernes, ¿ok? Vamos a pensar que tenemos un grupo de mediano tamaño, es decir, se van a hacer 2 conversatorios. Entonces, supongamos que en ese grupo de mediano tamaño tenemos clases los lunes, miércoles y viernes. De hecho, creo que con algunos de ustedes tengo clases lunes, miércoles y viernes. Entonces, si fuéramos un grupo pequeño, es decir, estamos hablando de unas, no sé, 10, 12 personas, por ejemplo, 9, 10, 11, 12 personas sería un grupo mediano, pues a lo mejor nuestro examen sería el viernes, un grupo pasaría el miércoles y el otro pasaría el lunes. Y entonces ya tendríamos en en las últimas fechas del curso, nuestro examen el último día de clases que marca el calendario escolar y los conversatorios serían inmediatamente antes de que esté el examen, ¿sale? Bueno, yo creo que no hay problemas por entender esta lógica temporal sobre cuándo serían los conversatorios y el examen. Ya se le encomendará al jefe de grupo
ahí sí al jefe de grupo, no al asistente, que se coordine conmigo, pues a punto ya de terminar un mes de, bueno, en los últimos 15 días, no, en el último mes, sí, en el último mes, antes de terminar clases, para que definamos las fechas exactas y los equipos exactos para el conversatorio y el examen final. Pero eso ya en el último mes antes de terminar el curso. Ahora, el conversatorio quiero que entiendan que no es eh, exponer en equipo. Muchos grupos han tenido esa muy falsa asimilación de lo que es un conversatorio, pero eso no es un conversatorio. Es decir, a mí me tocó ver algunos chicos que de repente exponían un tema y el tema se lo dividieron en 5 y cada uno dijo una partecita, nada más que sentados en una mesa. No, eso no es un conversatorio, no es un conversatorio. Entonces, en los conversatorios, pues hay preguntas que son detonadoras, hay temas que son polémicos, obviamente hay un moderador, el moderador tiene la principal función en este conversatorio, es decir, es el que determina quién habla, cuánto tiempo habla, cuando alguien tiene ya que dejar hablar para darle la palabra a otra persona, debe recuperar las ideas principales de una primera ronda de conversación, debe exigir a los participantes que clarifiquen temas que quedaron sobre la mesa o muy superficialmente tratados, es decir, que aquí ustedes necesito que sean muy inteligentes y muy estratégicos y que seleccionen como moderador a aquella persona que sepan que puede hacer muy bien el trabajo. ¿Sí? Pues a lo mejor si hay un grupo de 3 personas, pues hay un moderador y 2 participantes y el moderador pues a lo mejor tendrá un rol casi indistinguible de los demás participantes, pero aunque sea casi indistinguible, sí juega un papel de organizador de la conversación. ¿Sí? Bueno, si tenemos un conversatorio de 5 o 6 personas, pues aquí obviamente la posición del moderador tiene que achicarse un poco porque si no, no va a haber espacio para todas las participaciones. ¿Sí? Entonces, la idea es que los conversatorios duren mínimo 45 minutos, máximo 1 hora 20, 1 hora y media. Entonces, si hay una clase de 3 horas, pues hay 2 conversatorios. Si hay una clase de 2 horas, hay un conversatorio. Eh, pero la idea es que los conversatorios, como lo dice su propio nombre, pues sean diálogos interesantes, ¿no? Es decir, eh, que haya polémica, que haya debate, que haya confrontación de ideas. Y bueno, los conversatorios a veces se ponen bastante incandescentes y ahí sí les pido que ustedes se dirijan a las demás personas con mucho respeto, pero el respeto no significa dar el avión, ni tampoco el respeto significa aceptar opiniones incorrectas o opiniones falaces o argumentos ad hominem o sin sentido. Es decir, que parte del diálogo racional entre sujetos pensantes tiene que ver con disentir y con asentir. Y cuando se disiente porque uno tiene razones. Y cuando uno asiente con la otra persona, uno asiente no es porque es mi amigo o porque me cae bien. Uno asiente porque lo que está diciendo es razonable. De la misma forma en la que uno puede disentir con su mejor amigo o uno puede disentir con sus padres o con su pareja. Es decir, que eso que hemos visto en clase también es una práctica cultural bastante cuestionable, el hecho de que las relaciones paternofiliales o maternofiliales o eróticas o filiales simplemente entre nosotros como personas, pues merme nuestra capacidad reflexiva, ¿sí? Eh, pues te podré querer mucho, pero estás equivocado, si es que es el caso, ¿no? O me podrás caer muy mal, pero todo lo que tú estás diciendo es completamente cierto e incontrovertible. Desde ese ángulo quiero que se manejen, chicos. Desde los ángulos del diálogo racional, desde los ángulos de la polémica respetuosa y desde los ángulos de que si hay alguna controversia dentro del conversatorio,
esa controversia se abre en el conversatorio y se cierra en el conversatorio, y saliendo del conversatorio cada quien sigue su vida, es decir que no tenemos que seguir con las polémicas fuera de las aulas. Ahora, si se dan cuenta en esta presentación, pues en el caso del conversatorio, ¿qué es lo que se evalúa en este 20%? Pues la organización del grupo, si son puntuales, si son ordenados en la presentación de ideas, si en este caso tienen el salón bien organizado, si no hay basura, si las bancas no están desordenadas, si tienen sus identificadores que les presenten su nombre, si tienen una agenda de cómo se va a desarrollar el conversatorio, pero yo no quiero dar más datos porque en sentido estricto eso es su trabajo, es decir, que yo quiero que ustedes organicen esta actividad, ¿vale? Entonces también el conversatorio implica que ustedes investiguen qué es un conversatorio, cómo se organiza, qué roles funge cada uno de los participantes, cómo sabemos que hay un buen conversatorio o un mal conversatorio. Y eso no se los voy a decir, es decir, eso lo tendrán que investigar ustedes. Y tendrán que demostrar que investigaron, y no solo que investigaron, sino que lo aprendieron en el ejercicio. Cuando ya estén en el conversatorio, entonces me demostrarán que lo investigaron y que lo aprendieron. Pero, como dice aquí la pantalla, pues una cosa a evaluar, un rubro a evaluar es la organización del grupo, que, como dice aquí, estará fundamentalmente soportada en el moderador. Claridad y coherencia en el discurso. Es decir, no vamos a hablar como hablamos en el barrio, tampoco vamos a hablar de una forma tan académica que nadie pueda entendernos, sino lo que se procurará es que el discurso sea claro y que sea coherente. También la capacidad de análisis y la reflexión. Me ha tocado evaluar a conversadores que lo único que hacen es citar o repetir ideas que ya se dijeron en la clase, o citar autores pues, que prácticamente están protagonizando el conversatorio. Y no, tampoco esa es la idea. Es decir, que sí tenemos que echar mano de autores, de ideas ya consagradas académicamente, pero todo desde una óptica de la reflexividad y del análisis, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con eso. Necesitamos que en el conversatorio ustedes muestren una posición personal, pero argumentada, auténtica, genuina, original respecto de un tema. Y la escucha efectiva. Eso es fundamental. También ha pasado que en muchos conversatorios la persona expone su idea y pasó una vez y termina de exponer la idea y ve el celular. No, pues terrible, ya. Echaste a perder la actividad. Entonces, cuando hablamos de escucha efectiva, estamos hablando de que, aun cuando yo no esté hablando ni esté participando, toda mi atención tiene que estar puesta en el que sí está hablando. Y tan puesta debe estar en eso que puedo tomar notas, y la próxima vez que me toque a mí hablar, entonces lo podré citar textualmente, ¿no? Es decir, como tú hace 5 minutos dijiste esto, ¿no? Y lo dijiste porque lo anoté. Entonces, no es hago mi parte y me desentiendo de la actividad, no. Hago mi parte y aun cuando no hablo, estoy con toda la atención en aquel que sí está hablando. Pues esos son los criterios del curso. Conversatorio 20%, bitácora de aprendizaje 20%, examen y autoevaluación 40%, asistencia 20%, participación 20%. En esa parte en donde se habla de examen autoevaluación, eh, eh, perdón por no haberlo comentado antes, pero cuando yo les dé su examen va a venir ahí pegadita una hoja que se llama autoevaluación y tienen que contestarla. Entonces, la autoevaluación, no crean ustedes que tienen que desarrollar 200 o 50 palabras, no, sino simplemente es cómo te sentiste dentro del curso, qué calificación le darías a tu profesor, qué recomendaciones le darías al profesor, al jefe de grupo o al asistente para mejorar su labor como guías del curso, qué te faltó hacer para tener mayor aprendizaje,
de qué te diste cuenta de tu labor como estudiante, qué debes hacer, qué no debes hacer, etcétera. Es decir, son preguntas que básicamente lo que buscan analizar es la percepción y, y las creencias que tienen sobre el curso, ¿vale? Entonces, ahí metemos en un solo saco examen y autoevaluación. Entonces, claro que si ustedes contestan el examen y no hacen la autoevaluación, bueno, pues ahí tendrán una ventaja. Y en la autoevaluación también se les pregunta, esto es súper importante, también se les pregunta, ¿qué calificación te pondrías en el curso? Y ya nos verán a mi asistente y a mí estarles mandando mensajes en Telegram o en WhatsApp o los citaremos ahorita que ya no hay pandemia, no sé. Pero es increíble cómo de repente tú lees las autoevaluaciones y las personas se dicen, yo creo que me merezco un 9. Y argumentan por qué se merecen un 9, porque parte de la autoevaluación también es explicar por qué tú te asignas esa calificación. Y es interesante porque dicen, yo fui siempre al curso, puse mucha atención, hice todas mis tareas, siempre intenté dar lo mejor de mí en el curso y resulta que cuando revisa su examen, la persona tiene 6. Y ahí sí que hay un problema. Ahí sí que hay un cortocircuito brutal dentro del curso. Es decir, ¿cómo es posible que una persona se autoperciba como merecedora de un 9 y las evidencias afirmen que esta persona merece un 6? Por lo menos en el examen, obviamente quitando la ponderación de todo lo demás. Bueno, y es que ha habido casos también en donde en la autoevaluación se ponen un 9 y te dicen así textualmente, es que me he esforzado mucho y cuando tú revisas las asistencias resulta que faltaron a más de 6 clases y cuando tú revisas las bitácoras resulta que entregaron 2. Entonces también ahí sí les pido un poco de cordura y un poco de coherencia y un poco de, pues, de honestidad y que por favor cuando ustedes pongan en su autoevaluación la calificación que ustedes se asignan, por favor, que se corresponda con la evidencia que yo y el jefe de grupo y la asistente tenemos. Porque si no nos, vamos, hay un problema grave aquí, hay un problema grave. Y bueno, eso ya lo veremos llegado el momento. Así que para evitar problemas en el futuro, yo sí les pediría que cuando se pongan su nota como autoevaluación, pues sean muy juiciosos. Ahora, no quiere decir que la nota que ustedes se pongan va a ser la nota que van a tener, no, para nada. Y hay casos contrarios, menos, casos más escasos, pero hay casos contrarios en donde de repente una persona se pone que merece 6 o 7 y cuando tú revisas su examen es una cosa maravillosa, en donde tú dices, esta persona sacó 10 y cuando tú revisas su asistencia, vino a todas las clases y participó increíblemente y tú no das crédito de que esta persona se ponga a sí mismo un 7. Entonces, aquí, vamos, hay problemas por muchos lados, ¿sí? Es decir, gente que se percibe más de lo que en realidad es y gente que se percibe mucho menos de lo que en realidad es. Pues vamos a tratar de que por lo menos en la autoevaluación la percepción que nosotros tengamos sobre nosotros mismos como estudiantes se corresponda efectivamente con nuestro desempeño dentro del curso. ¿Sí? Y bueno, pues dejo de compartir pantalla. Yo creo que esto es todo. Yo creo que esto es todo. Y quiero ahora decirles públicamente que, bueno, habrá veces en que haya debates dentro del curso, posiciones, eh, bueno, ustedes ya han tomado clases conmigo, posiciones polémicas, bastante polémicas, incluso hasta contraintuitivas, pero sí quiero, por favor, que si hay una incomodidad o que si hay una duda, por favor, esa incomodidad o esa duda que no permanezca intacta hasta el final del curso. Es decir, o me la comunican a mí, o se la comunican al jefe de grupo, o se la comunican a mi asistente, pero de que ese problema o esa inconformidad tiene que resolverse a forciori, ¿vale? Y bueno, pues me despido de ustedes. Un gusto ser su profesor, es un gusto ser su profesor. Eh, Quizás no sea el mejor, pero créanme que le pongo empeño. Y cualquier duda, ahí estamos, ¿sale? Entonces, un abrazo, cuídense mucho.
Nos vemos.